El congresista Luis Valdés, que es uno de las personalidades claves en el tema actual del Tribunal Constitucional, puesto que él es el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Señor Valdés Farías, muy buenos días y bienvenido a RPP. Don Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días, don Carlos. Gracias por la entrevista. Efectivamente, hoy día es un día muy importante para el Congreso y creo yo para la democracia en general. Así es. Mónica Delta quiere hacer también alguna pregunta. Muy buenos días, señor doña Valdés. Mónica. Sí. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. ¿Cómo está, congresista? A ver, ustedes ya han tomado la decisión por mayoría. Entiendo que a excepción de los voceros del Partido Morado y del Frente Amplio, van a seguir adelante a pesar de lo que ha señalado el tercer juzgado constitucional, donde se admite esta acción de amparo contra el Congreso por la elección de candidatos. Dicho esto, más allá de que ustedes hayan señalado que es prerrogativa y que se ha accedido la decisión de este tercer juzgado constitucional, esto va a acarrear problemas también de legitimidad en la decisión que puedan tomar posteriormente, porque lo saludable en todo caso sería aceptar la resolución y luego apelarla. Pero claro, el tema también tiene que ver con los tiempos. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el Congreso en términos de cierta estabilidad, más allá de lo que se resuelva? Claro que sí, señorita Mónica. En verdad, el asunto es altamente conflictivo, ¿no? Porque se han encontrado dos poderes del Estado que tienen en la Constitución exigencias que cumplir, ¿no? Es más, en 2012, a partir de la sentencia 06-2006, el conflicto competencial entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional, estableció que son inconstitucionales aquellas resoluciones judiciales, digamos, que no respetan las competencias exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado. Pero, entonces, a ver, pero el Poder Judicial... 52, sí, pero el Poder Judicial tiene la potestad de un control constitucional. Ellos argumentan, acogen una de las motivaciones y dice que no se ha seguido el debido proceso. Bueno, si de repente el Congreso hubiera tenido la oportunidad en este proceso de clarificar cualquier duda, posiblemente esa sea la conclusión, digamos, de creerlo así el Poder Judicial. Pero nosotros estamos alegando esta función de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional a competencias que están reconocidas en la Constitución. Y no existe ninguna autoridad en el Perú que pueda ir más allá de esas disposiciones constitucionales. Y es más, en esa sentencia que hago referencia, en el fundamento 52, el Tribunal Constitucional establece que un juez, si es leal a la Constitución y a la ley, jamás puede ir en contra de los valores democráticos y del respeto de la Constitución y de su interpretación, ¿no? Y este exceso, ¿no? nos genera a nosotros, digamos, la necesidad de invocar el artículo 93 de la propia Constitución, que establece que los congresistas somos representantes de la nación y no estamos sujetos a mandato imperativo, ¿no? Ni siquiera de órganos jurisdiccionales. No nos gustaría llegar, claro está, a un Estado de derecho, digamos, de orden, ¿no? Y de respeto y restricto a la Constitución, a ese tipo, digamos, de enfrentamientos, ¿no? Creo que entre poderes del Estado se necesita ciertas exigencias como la cooperación para trabajar de manera armónica, pero tampoco podemos aceptar, digamos... Sí, don Carlos. Buenos días. Usted invoca el referido artículo de la Constitución, pero quienes obviamente manifiestan que puede haber un control de parte de la jueza señalan o invocan al artículo 2 del Código Procesal Constitucional, y se lo leo, que los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo como el que hemos tenido ayer, y habeas data proceden cuando se amenaza o viola los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio de parte de cualquier autoridad, funcionario, ustedes son funcionarios, o persona. Y lo que manifiesta la jueza en su resolución es claro, ustedes tienen la prerrogativa de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, eso no se duda. Lo que ha manifestado la jueza es que ha habido una infracción a las reglas del reglamento, valga la redundancia, de selección de miembros del Tribunal Constitucional. Artículos 35.1 y 35.2 del reglamento. No se publicó la motivación para cada nota asignada a candidato del Tribunal Constitucional. Entonces,
esa es la base por la cual la jueza justifica esta decisión. ¿Cuál es su respuesta sobre el detalle? Don Carlos, la interpretación de las normas se hacen de manera sistemática, ¿no? Y estableciendo y siguiendo un orden jerárquico de las leyes, ¿no? Y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Lo que nosotros estamos alegando, ¿no?, o fundamentando es lo prescrito en la Constitución política del país. Perdón, y con respecto no se ha acatado el reglamento, no se ha acatado el reglamento, no se ha publicado la sustentación de cada nota asignada a candidato al Tribunal Constitucional. Bueno, esa es una apreciación de la señora jueza, ¿no? No es correcto esa aseveración, ¿no? Y no podemos valernos sobre... No, sí está publicado. No está la publicado, sustentación. Don Carlos. La nota está publicada. Publicado cada la sustentación o motivación de cada nota no está publicada. Bueno, yo tengo referencias e información que está publicado. Todo está publicado. Yo lo he visto, así que los medios de No, señor. Tanto es así que los medios de comunicación en la última semana han hecho sus evaluaciones legítimas, digamos, con respecto y reparos a algunos candidatos, y cada acto no solamente ha sido publicado, sino también ha sido transmitido por las plataformas que tiene el Congreso para estos efectos. Entonces, lo concreto y lo cierto es que aquí existe, digamos, una interferencia a ciertas competencias del Congreso que no podemos aceptarlas. Y les decía ayer, pero hay antecedentes en sentidos distintos, porque son casos distintos. Se ha puesto en evidencia lo que ha ocurrido con Javier Descanseco, que en paz descanse, con Alan García también, y esto se ha generado en una circunstancia determinada. Se ha acatado lo que dijo el Poder Judicial respecto al pronunciamiento que había hecho el Congreso en su momento y en su contexto. Entonces, hay antecedentes en casos específicos, ¿no? Señor Valdés, antes que dé su respuesta, permítanos ir, por favor, al espacio de los anunciantes y regresamos con su respuesta. Pero lo que queremos, sobre todo de usted, una vez que haya contestado una de las preguntas puntuales que se le han hecho, es saber cómo vamos a salir de esta crisis. Porque ayer ha vuelto el sonsonete del golpe de Estado y acusaciones contra la propia presidenta del Poder Judicial que no tienen nada que ver en este caso. Entonces quisiera saber qué gesto puede ser inspirado por la sabiduría para evitar que la justicia no sea respetada en el país y que corramos el riesgo de elegir a jueces que no sean reconocidos ulteriormente cuando hayan dejado sus funciones parlamentarias dentro de pocas semanas. Nos conteste eso después de unos instantes. Señor Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución. Muy bien, seguimos conversando con el congresista Luis Valdés, que además es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Habían quedado, digamos, por mi lado un comentario y por el otro lado una exigencia de precisión de parte de Carlos Villarreal sobre lo que había motivado la decisión de la jueza en relación a que había un punto que no se había cumplido y tenía que ver con la motivación. Está clarísimo en que no se ha cumplido con el punto de qué motivación le daba a cada uno de los puntajes o evaluaciones de los candidatos al Tribunal Constitucional, ¿no? Y se ve en la resolución legislativa del Congreso, es cuestión de verificarla nada más. Sí, señorita Mónica, como le digo, los procedimientos que se han seguido a través de la comisión han sido procedimientos ceñidos al reglamento aprobada por este Congreso. No tanto es así que ningún candidato, ningún postulante ha cuestionado las decisiones de la comisión especial, ¿no? Donde no hemos intervenido los 130 parlamentarios, solamente ha sido un representante por cada bancada y ha sido un proceso que ha gozado y, digamos, y ha seguido los lineamientos de la autonomía, ¿no? Donde no hemos intervenido ni interferido en ningún congresista de la República. Y nuevamente insisto, si algún candidato, ¿no?, se hubiera sentido violentado sus derechos constitucionales, hubiera podido recurrir a cuestionar el debido proceso, ¿no?, su derecho de defensa, no haber sido debidamente motivado. Disculpe que lo interrumpa, pero con respecto a la sustentación o motivación de cada nota, ayer en RPP, no sé si usted lo pudo ver, nuestro colega Jaime Chincha le mostró al congresista Combina la página web donde no estaba la sustentación de cada nota. El congresista Combina sí dijo, bueno, pues eso se puede subsanar.
O sea, él mismo lo reconoció. Yo creo que en ese sentido hay que verificar Claro, primero antes lo que antes de pasa, decir algo. don Carlos, lo que pasa es que Sí. el congresista Combina, como quien habla, no hemos participado en la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Quienes han participado es una comisión especial, ¿no? Y ellos han informado, ¿no?, al Pleno del Congreso de la República, a la mesa directiva, del cumplimiento estricto de todos los protocolos y todos los procedimientos. Pero claro, Entonces, yo sé han que hay una informado, pero no han posición- verificado. O sea, usted como presidente de la comisión, mire, paso mínimo, ¿no? Una verificación de efectivamente se ha llevado el debido proceso. Si no, no estaríamos en una situación como la que estamos. Señorita Mónica, estamos en una situación, digamos, de crisis política, hay que reconocerlo. Sí, claro. Porque justamente un órgano jurisdiccional está irrumpiendo en facultades que son propias del Congreso de la República, ¿no? Ello nos ha llevado a esta crisis. No es que el Congreso de la República no esté cumpliendo con una función constitucional, lo está cumpliendo y está siendo respetuoso de eso. Pero hoy nos obligamos a fundamentar y a amparar el ejercicio legítimo del Congreso de la República en virtud del artículo 93, porque nos vemos invadidos en las competencias. Y cuando han sucedido estos casos, ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado, ha dicho que cualquier resolución que invada estos procesos, ¿no?, es inconstitucional. Y yo les voy a poner un ejemplo clarísimo. Es como si mañana un juez ordinario de primera instancia decidiese que las elecciones en su segunda vuelta es nula, ¿no?, por debido proceso, por no haber medituado las actas, y tendríamos que acatar ese fallo inconstitucional. No puede haber ese tipo de manifestaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución ha reservado, así como para el Jurado Nacional de Elecciones, ciertas competencias, ¿no?, equivocadas o no, también ha establecido ciertas competencias para el Congreso, ¿no? Tanto es así. Yo sé que hay cierta confusión. El Congreso tiene que ser respetuoso de los mandatos judiciales sin restricción alguna, ¿no?, y sin objeción. Entonces, deberían acatar entonces este fallo. Pero permítame terminar, don Carlos. Pero permítame terminar, estoy hilando una idea. Es cierto, ¿no? Debe acatar los mandatos judiciales, digamos, dentro del ámbito donde el Poder Judicial sí tiene capacidad de decisión. Por ejemplo, si el Congreso, ¿no?, toma una decisión vulnerando un derecho de un trabajador, entonces, de acuerdo a nuestro reglamento, quien es el responsable, digamos, de la parte administrativa del Congreso es el oficial mayor, y toda la parte operativa y administrativa del Congreso. En esos aspectos, en esos extremos, sí. Señor Valdés, respecto a las decisiones políticas, sí, pero no, usted lo ha sabe, delimitado muy bien. no hay ninguna decisión política más importante de la década pasada que la que se tomó sobre Galán García Pérez. Hubo una investigación de la llamada megacomisión que fue anulada por decisión de la justicia y había tomado más de 1 año y medio hacerla. De manera que hay antecedentes en ese caso notorio y en otros. Si no se respetan las normas, no hay ninguna autoridad en el Perú que esté exenta de control judicial. La pregunta política es: ustedes saben muy bien, señor Valdés, y tiene un partido político importante que está también representado en el próximo Parlamento. ¿Cuál es la salida a esta crisis que ustedes proponen? Porque corren el riesgo de que después de haber aprobado leyes que han sido declaradas inconstitucionales y después del descrédito que ha producido muchas decisiones tomadas, terminen eligiendo jueces en un acto que sea declarado nulo. El riesgo que ustedes corren es grave, pasar a la historia como un Congreso lamentable y infeliz para el país. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué gesto puede usted proponer? ¿Qué iniciativa hay para no exponerse al riesgo de que la elección a la que quieren proceder hoy sea declarada nula más tarde? Es decir, ¿dónde está el talento político para buscar una salida a este impasse que respete las instituciones? Mire, la posición del Congreso el día de hoy es exigir el respeto de la Constitución, don Carlos. Yo sé que no todos están de acuerdo en que se elija al Tribunal Constitucional, ¿no?, y se respeta esa posición, ¿no?, pero es un sector, ¿no? También hay que respetar a aquellos que sí creen que esos magistrados que tienen 2 años de mandato vencido deban ser reemplazados. Entonces hay que respetar, así es la democracia, y nosotros desde el Congreso, digamos, haríamos un flaco favor a la democracia en sí del país si dejamos que poderes del Estado se interfieran y obstruyan entre sí su real
ilegítimo y constitucional funcionamiento. Entonces, eso no se puede permitir. Ya les puse un ejemplo claro. No es como si mañana el Poder Judicial, un juez de primera instancia, anula la segunda vuelta. Entonces, ahí sí todos vamos a saltar hasta el techo, y con justa razón. No, aquí pasa lo mismo. Podemos estar de acuerdo o no en la elección. Es una posición política, pero el respeto a la Constitución sí no es negociable, don Carlos, y don Fernando y doña Mónica. Congresista, ¿de dónde sacó usted ayer la versión de que la presidenta del Poder Judicial había intervenido en esta decisión? Usted fue muy claro en su intervención en la comisión permanente. Dijo que acudió con el presidente, que entró una llamada. Me parece que usted dedujo que fue la presidenta del Poder Judicial quien le ha respondido muy fuerte a usted, manifestando que eso es mentira, ¿no? Entonces, a ver, quisiera que nos explique esa hipótesis. ¿Cómo usted concluyó de que la presidenta del Poder Judicial había intervenido en esta decisión? Don Carlos, lo que yo he dicho el día de ayer, ¿no? Primero sorprendido por el mandato judicial, es que el día que yo acudí a Palacio de Gobierno, ¿no? El señor Sagasti, ¿no? Me manifestó, ¿no? Por lo cual la señora presidenta del Poder Judicial, por quien guardo un profundo respeto, no puede decir que es mentira porque no estuvo presente en la reunión, ¿no? Lo que dijo el señor Sagasti es que había recibido una llamada, ¿no? De un poder del Estado que no era el Ejecutivo ni el Legislativo, oponiéndose, entre otras cosas, a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso fue lo que dijo. Entonces, por descarte, si no es el Poder Ejecutivo y no es el Poder Legislativo, entonces debo entender yo que es el Poder Judicial. Pero yo no me quedo ahí. Pero es una, digamos, una deducción personal, eso no le dijo el presidente Sagasti según sus propias palabras. Pero permítame para terminar, ¿no? Entonces, cuando recibo esa expresión, lo primero que yo hago saliendo del Parlamento es hacer algunas consultas con algunos periodistas de algunos importantes medios de comunicación. Y les aseveré este hecho, ¿no? Que el presidente me había dicho que había recibido la llamada de un presidente de un poder del Estado que no es el Ejecutivo ni el Legislativo. Entonces, pero le dije, por favor, esa parte no la vayas a publicar, ¿no? Y tengo la prueba de eso, por si acaso, ¿eh? No la vayas a publicar porque de repente el señor Sagasti le está atribuyendo facultades, digamos, o dichos que no son reales. Y además le dije, no lo publiques porque está por medio la imagen y la presencia de la presidenta del Poder Judicial. Entonces, pero cuando ayer pedía... sale, pero termino la reflexión. Entonces, ayer cuando sale esta resolución, lo que yo hice fue comunicar al Pleno lo que había referido el presidente Sagasti, ¿no? Y mostraba mi preocupación por esta resolución. Y dije, no me sorprendería, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquellos, digamos, que somos abogados y conocemos un poco del proceso, ¿no? La señora magistrada que ha resuelto este caso es una juez supernumeraria. Yo no quiero ir contra los jueces supernumerarios, pero no es una juez de carrera, es un juez designado a dedo, ¿no? Perdón, Entonces, permítame, en ese sentido, le voy a referir algo que justamente lo recogí ayer de parte de la misma Corte Suprema. Es una jueza con experiencia, es efectivamente supernumeraria, pero ahora hay un proceso mediante el cual se evalúan una serie de condiciones para ser designada en un juzgado, es cierto. Se le llama ahora supernumeraria, pero no es designada. Yo le paso la referencia de un integrante de la Corte Don Suprema Carlos, que me explicó eso. Usted, pero yo tengo muchos años en el ejercicio profesional de la abogacía, pero sí son designados a dedo. Nadie discute eso. Son suplentes, ni siquiera son profesionales. Yo simplemente le traslado lo que me ha explicado con este nuevo proceso esa persona, integrante de la Corte Suprema. Obviamente no le puedo decir el nombre, pero así se lo refiero. Pero al final de cuentas, con relación a esa famosa llamada, entonces, ¿qué relación tiene eso con lo que ocurrió ayer? O sea, eso es lo que no se entiende. O sea, usted acusó a la presidenta del Poder Judicial de interferencia. Fue clarísimo. Sí, acusé a la jueza. Acusé a la jueza. En todo caso, si me he referido mal, acusé a la jueza y también hice notar un hecho, por lo menos, a tomar en cuenta el día que me reuní con el presidente Sagasti, lo cual no es usual, don Carlos, ¿no? Somos poderes del Estado distintos. De acuerdo al artículo 43 de la Constitución hay una separación de poderes y nadie puede interferir como lo hizo el presidente Sagasti, y lo estamos pasando por agua caliente.
Y eso no tiene que ocurrir en un Estado democrático de derecho. Los poderes del Estado tienen que respetarse. De acuerdo, señor Valdés. Hemos comprendido su punto de vista. Esperamos solamente que el Congreso de la República esté inspirado por la mejor sabiduría posible para no exponerse a una elección que sea declarada nula. Usted sabe que el TC tiene que ver cosas que conciernen a los ciudadanos, sobre pensiones, sobre libertad de prensa, sobre muchos otros temas, incluso tauromaquia, una serie de cosas, y queremos que los jueces que estén ahí sean fruto de un procedimiento que nadie pueda discutir. Y en este caso, la justicia considera que no se debe proceder a esto. En fin, ustedes serán libres de tomar una decisión. Don Fernando, para terminar, si me permite, Alianza para el Progreso no apoyará con su votación a ningún magistrado o a ningún aspirante que tenga por lo menos algún tipo de denuncia o duda social por temas de corrupción. Los hay varios, los hay varios. Los dos primeros, creo, Fernando. Los hay varios, con muchos cuestionamientos, llamadas telefónicas con los cuellos blancos, incluso un candidato que ha sido abogado de un partido en competencia. Bueno, veremos entonces qué cosa pasa, simplemente expresamos nuestro deseo de que se proceda con la mayor serenidad y en el respeto pleno a las instituciones. Muchas gracias por su presencia, señor Luis Valdés. Muchas gracias. Seguramente estaremos en contacto a lo largo del día para que nos explique cómo evoluciona esta situación. Muy buenos días. Vamos a ver con los titulares de la media hora y retomamos entrevistas en Ampliación de Noticias.